poquito distinta a la que tradicionalmente ve uno pues en clases como, digámoslo así, tan técnicas, tan de laboratorio. Pero espero que les pueda servir muchísimo precisamente porque lo que pues ha hecho a partir de mi experiencia es, es precisamente como potenciar el trabajo de laboratorio y poderlo sacar de, de, pues, de nuestro trabajo como científicos naturales, a veces tan aislados de la realidad social, y ponerlo pues afuera, en el mundo real. ¿Vale? Entonces, bueno, espero alcanzar esto va a ser, espero alcanzar a cubrir todo lo que les tengo preparado. Es un recorrido, pues, como bastante dinámico, entonces espero que realmente pues sea de mucha utilidad para ustedes esta charla que vamos a tener hoy. Y desafortunadamente yo me tengo que ir a las 3 porque tengo otra reunión, pero si tal vez no alcanzamos a solucionar dudas y quedan algunas, pues con mucho gusto se las transmiten a la profesora Sonia y más adelante las resolvemos. ¿Listo? Entonces, Listo. Sí, Natalie, me parece perfecto. vale. Ujú. Listo, entonces les voy a compartir mi presentación. Vamos a ir haciendo como... Ahí ya ven mi pantalla. No, todavía no se ve. No, profe. Profe Natalie, qué pena. ¿Será que puede subir un poquito el tono de la voz? Por Ah, favor. bueno, claro que sí. Que por eso Gracias. les digo a veces. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Sí. Sí, mejor. Bueno, Ujú. vale, gracias. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía no. Ve, Eh, porque Dale ahí abajo donde dice presentar ahora. mm, 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 no me aparece activa. Espérate. Sí, permitir. Ya. Ya, espera. Ahí estábamos, pero. Ah, ok. Se supone que ahora sí debería, porque ya le di permitir, pero no sé. No, todavía no se ve. Ah, Creo que de pronto tendrás que cerrar el navegador y volver a entrar. Ah, no, ya. Ahora sí, ahora sí. ¿ahora listo? Ah, bueno. Sí. Vale, entonces creo que... mm, ok, ahora sí, vámonos con esto. Bueno, Listo. Sí, entonces, perfecto. últimos anuncios parroquiales antes de empezar. Yo en este momento estoy trabajando en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en la sede de Bogotá, y hago parte del grupo de investigación Espacio, Tecnología, Participación, que es un grupo de geografía. ¿Listo? Entonces, yo igual les voy a entregar les voy a compartir esta presentación porque además hay unos links a unos videos que tal vez no alcancemos a ver, ¿no? Porque no tengamos el tiempo, entonces para que ustedes después la puedan revisar con calma. ¿Listo? Em, bueno, para hablar de la gestión comunitaria del agua, primero voy a empezar a hacer un recorrido más o menos como ha sido mi propio recorrido profesional, ¿no? Entonces, y pues desde lo que ustedes además conocen, que es precisamente pues el análisis físico-químico de algunos sustratos, en este caso del agua, y empezando pues por el laboratorio de aguas. Este laboratorio, estas imágenes de estos laboratorios de aguas, pues son los laboratorios ideales, ¿no? Realmente se parece mucho además al laboratorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, aquí en Bogotá también. ¿Qué pasa cuando uno hace, pues, como trabaja como analista de laboratorio de aguas? Le llegan unas muestras,
con unas determinaciones de cuáles son los, los análisis físico-químicos que le tiene que hacer a estas aguas, y uno pues trabaja en su cubículo completamente limpio y aislado de la fuente original de la que viene el agua, ¿no? Entonces pues luce más o menos así ese trabajo. Cuando uno está trabajando como analista de aguas, realmente pues no es el investigador, sino que pues es un trabajo un poco más técnico. Y en ese trabajo técnico precisamente lo que uno hace es hacer algunas determinaciones. Mm, no vamos a entrar a fondo aquí en los procesos porque seguramente ustedes lo han visto con su profe. Y pues le piden a uno que haga ciertos análisis y entregue unos resultados y pues que son básicamente numéricos o que lucen y con algunas gráficas y lucen más o menos así. Y ese pues es el trabajo el que se limita a uno en el laboratorio, en el laboratorio de aguas. Entonces, bueno, profe, no sé, a mí me gustaría igual que abriéramos un poco el, el micrófono porque en las, la idea en estas tres primeras diapositivas es que hagamos como una participación para que calentemos y ustedes también me aporten como a la charla. Entonces, Sí, perfecto. pues acá, listo, gracias. Acá entonces tenemos uno de estos análisis, una caracterización química del agua de em, cuatro, ay, olvidé la palabra, bueno, cuatro análisis específicos, pH, sulfatos, cloruros y bicarbonatos. Ujú. Yo quisiera que todos, por favor, como que pues vieran la gráfica, vieran tanto la descripción y trataran sin mucha más información, sino solamente pues lo que está acá, de contarme eh, qué, qué tipo de muestra creen que son las que se analizaron acá, y más o menos si se pueden ustedes acercar a algún tipo de análisis inicial sobre la calidad o la condición de esa agua. Y bueno, empezando por ahí, ¿qué es lo que estamos, o sea, por qué se presenta en esta gráfica los sulfatos, los cloruros y los bicarbonatos? Como que, ¿cuál sería em, el, la condición que se está analizando en esta gráfica? La dureza del agua. La dureza del Con los agua, sí. bicarbonatos habría algo de tratamiento, Ujú. ¿Tratamiento de qué estilo? porque al aplicar bicarbonato, sí, para dureza de agua. Ujú. Ok, listo. Bueno, entonces sí, ustedes lo están diciendo, es dureza del agua. ¿Qué es lo que implica la dureza del agua? ¿Qué significa eso? Sales de sodio y de calcio y magnesio. Bueno, pero aquí no hay calcio y magnesio, tenemos sulfatos y cloruros. Bueno, tú dices los bicarbonatos serían un tipo Los de bicarbonatos tratamiento. es cuando ya se trató el agua, entonces para retirar esos iones. Claro, entonces es como nos indica era cuánto existía, ¿no? Por esa separación como de esos iones. Ujú. Y entonces, resulta que aquí al lado izquierdo, en esta caracterización química del agua, tenemos unas determinaciones como unos máximos, de acuerdo con el decreto 1594 de 1984, que determina los usos del agua y residuos líquidos en Colombia. Esa es la que, pues, una de los estándares que se utilizan, aunque ustedes saben que pues existe el de la Organización Mundial de la Salud, el de la Unión Europea, y como que cada país, dependiendo los lactos, lo que exige y digamos que también las condiciones de calidad que puede permitirle a sus habitantes en cuestiones, por ejemplo, en este caso del acueducto, eh, pues da unos máximos un poco más o menos altos. En el caso de esta gráfica, entonces, y de cómo fueron analizados estos datos, porque les estoy hablando de datos que realmente fueron analizados durante la época en la que yo trabajé en el laboratorio de aguas bajo estos estándares que eran los que se utilizaban, pues los pH mínimos eran, eh, el rango de pH era de 5 a 9, el sulfato máximo permitido, las cantidades de concentraciones de sulfato eran de 400 partículas por millón y de cloruros 250 partes por millón. Entonces,
miremos un poco la gráfica y veamos como si el pH está en escala de dígitos, de un solo dígito, pues cómo se estará presentando los sulfatos y los cloruros para que puedan presentarse en esa misma gráfica. Digamos que cuáles serían entonces ahí realmente, cómo podríamos leer, pensemos en los cloruros, que son como los rangos más altos, cómo se están presentando. No sé si alguien nos quiere como decir, bueno, realmente entonces las cantidades de partes por millón de cloruros en T3, ¿a qué corresponden? Pues en la muestra 3 requiere que hubo un tratamiento muy alto de floración, ¿sí? Digamos que podría ser una captación de un agua que fue residual doméstica, tal vez, piscinas, ese tipo de cosas. En la muestra T2, pues, y en la T1 siempre hubo un pH estable, entonces quería decir que siempre mantuvieron ese pH, de alguna forma, químicamente, obviamente. Y pues los sulfatos, sí lo dudo, no sé por qué, o sea, sulfatos, no sé. Tal vez son aguas de destino agrícola. ¿Listo? En mi caso son como aguas residuales en la 3 de algún, por lo menos, industrias o establecimientos que tienen más como manejo hacia los jabones, los detergentes, los limpiadores para la muestra 3 por los ¿Cierto? cloruros. Ajá, eso es lo que parecería que está pasando. Claro, porque pues nosotros sabemos que tanto los sulfatos como el exceso de sulfatos o de cloruros pues nos está indicando una actividad industrial, exentos de riesgos agrícolas. Bueno, los cloruros también podría ser como, eh, por ejemplo, presencia tal vez de, de residuos fisiológicos, también pues de orina, ¿cierto? Una contaminación residual doméstica, claro. Y en ese caso, ¿cuál de esas muestras estaría por encima de los máximos permitidos de acuerdo con el decreto? ¿Habría alguno de esos parámetros que estaría por encima? ¿Qué es lo que yo les preguntaba? Si ustedes se dan cuenta acá, esta gráfica está del 0 al 45, pero Sí, aquí, claro, los cloruros. ajá, claro. Entonces es eso, es porque aunque aquí pues realmente es en pues, un 35, nosotros sabemos que tenemos que, para poder hacer la lectura adecuada, hay que ponerle una unidad pero más derecha, y entonces en este caso estos cloruros están realmente por encima de los 360 partes para poder hacer una lectura ideal, ¿listo? Entonces, claro, estos cloruros aquí están en el transecto 3, que es lo que vemos aquí cuando dice, esta es una muestra que se tomó de unos transectos, de 3 transectos diferentes, organizados por profundidad superficial, media y profundidad total. Entonces aquí tenemos superficial, media y profundidad total. Tenemos estos cloruros extremadamente altos. Son unos transectos de dónde dirá uno, si uno simplemente trabaja, o sea, trabaja como el analista del laboratorio, pues presenta esto, dice precisamente lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Esta muestra final, este transecto final, pues tiene como todas estas condiciones que ustedes ya mencionaron de algunas actividades que pueden estar ahí, pero no sabemos realmente, pues, qué más pasó. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, entonces, esta gráfica que es también de estos mismos transectos, nos está presentando variables que aportan a la salinidad, ¿no? Conductividad eléctrica, magnesio, sodio, calcio, carbonato de sodio residual y relación de absorción de sodio. No sé si ustedes están familiarizados ya con el concepto de relación de absorción de sodio. Y si lo habían visto antes, que es esta acá, la ecuación. La relación de absorción de sodio, entonces equivale a... Sí, la RAD 2010 establece eso, ¿no? Ese tipo de ecuaciones. Listo. ¿Y para qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué determinar en ese agua esa RAD que nos están indicando? ¿Cuál es la importancia de especificarlo? ¿Alguien recuerda? Bueno, pues les cuento.
La RAS, o sea, además de ser pues una determinación que se hace sobre el agua, realmente nos relaciona el agua con su medio, específicamente con el suelo, ¿no? Porque pues el RAS también lo que nos dice es cómo está afectando el intercambio de iones sodio, calcio y magnesio en el suelo para ver si hay problemas de infiltración. Si ese suelo, por ejemplo, entonces pues tiene muchas cantidades de calcio y magnesio, o sea, ustedes saben que el agua dura también va a endurecer y va a generar como que se solidifique, digámoslo así, muchísimo la porosidad del suelo y entonces no va a permitir que haya pues un proceso de infiltración. Es decir, que esto ya nos muestra, si nosotros nos pidieron hacer, por ejemplo, determinación de RAS, que estas aguas están relacionadas con alguna actividad que tiene que ver con el suelo, ¿cierto? No son solamente para consumo humano, tal vez. No sé ustedes qué más podrían pensar de esto, que pues si nos dijeron, hagan estos análisis simplemente, ¿qué más podríamos decir? O sea, ¿cuál podría ser entonces la función de ese agua? De acuerdo con la raza, decimos, bueno, tiene que haber alguna función que está relacionada con el suelo directamente. No sé si ustedes alcanzan a identificar alguna otra que podrían pensar que haya aquí. ¿No? Bueno, pues la conductividad. Sí, pues Ajá. Dale, habla, qué pena. No, pues en la 3 siguen altos los contenidos de magnesio, de calcio, perdón. Ay, Entonces, ya esa agua obviamente no ha sido tratada en el proceso de dureza. Y en el 2 tenemos una alta cantidad precisamente de esa. De sodio. Ajá, y de sodio. Exacto. Entonces, y bueno, pues aquí la conductividad, precisamente porque como tenemos valores tan altos de los otros cationes, pues la conductividad pareciera tener una importancia menor, pero realmente, pues si nosotros nos ponemos a pensar que si nos están pidiendo el RAS es porque hay una relación con el suelo, la conductividad también tiene entonces una función importante, porque tendríamos que empezar a mirar, por ejemplo, que si estamos hablando de aguas para riego, la conductividad máxima que podríamos tener es de 0,02 milisiemens por mililitro, que está mal. ¿Listo? Entonces, pues nos está hablando precisamente de que es un agua que se debe estar utilizando para algún tipo de relacionamiento con el suelo. Pero eso es hasta lo que podemos llegar, ¿cierto? Nosotros, pues, si se nos traen las muestras y no nos dicen exactamente, pues, de dónde fueron tomadas, ni tenemos todo el contexto como espacial y de los usos que se está haciendo, pues simplemente damos esos análisis y decimos esto sirve para esto llega acá, necesitamos, si queremos bajarle pues ciertas concentraciones de sales, tenemos que hacerle un proceso de este estilo, y bueno, nosotros ya sabemos en este caso, por los resultados, que las aguas del transecto 3 son las que pues tienen una mayor concentración de contaminantes, ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Para poder empezar a pensar de dónde viene esto y cómo podemos realmente hacer un análisis más efectivo, pues nos toca empezar a irnos de para atrás, salirnos de ese laboratorio de aguas y decir, bueno, ¿cómo se hizo el muestreo? ¿De dónde llegó este agua? Lo que le llega a uno en el laboratorio de aguas es esta neverita con las muestras a 4 grados centígrados, pero muy probablemente pues uno no fue el que salió a tomar esas muestras, a menos de que sea su propia tesis la que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí no sé si ya han hablado, me imagino que sí han hablado como de las técnicas de muestreo, pero si no, pues más adelante cuando tengan la oportunidad de revisar, acá les dejo un videito para que como que repasen eso de cómo hacer el muestreo efectivo. ¿Listo? Entonces, algo súper fundamental, simplemente para recordarlo. Si nos vamos entonces hacia atrás, pues claro, en el muestreo hay un envase por cada una de las muestras. Eso quiere decir que aquí, si teníamos 3 transectos y 3 profundidades, pues además que estaban por triplicado, entonces más o menos tienen que haber unas 18 muestras de agua, ¿sí o no?
envases de vidrio plástico, se llenan hasta un 90%, se enfrían y en este caso estas aguas aquí se les iba también a hacer análisis de metales, entonces pues estaban conservadas en ácido. Toda esa información tiene que estar en el rótulo, ¿cierto? Porque si no, pues nosotros como, o sea, si uno está solamente en el laboratorio como analista, no tiene la posibilidad de entender precisamente pues qué es lo que va a analizar y de dónde viene. Por eso el rótulo es tan importante. Como nos estamos yendo de para atrás, imaginémonos en campo, nosotros tomando la muestra, yo diría que de lo más importante que tenemos que hacer precisamente es este trabajo de la rotulación, porque absolutamente todas las determinaciones, o como todas las características con las que recogimos ese agua, pues tienen que quedar en ese rótulo. ¿Mm? Y bueno, qué pena, ¿se enfrían por cuestión de tabla de viscosidad o esa temperatura? O sea, sí, pues la temperatura de los 4 grados centígrados, la idea es que conserve, como hay algunas condiciones y si uno tiene la posibilidad de llevar material para hacer las pruebas en campo, pues lo mejor es que haga, por ejemplo, eso, las de pH, las de suciedad, sobre todo un poco las organolépticas en campo, ¿no? Pero si no tienes la oportunidad de medir acerca de conductividad eléctrica, incluso si no tienes también como conductímetro, pues la idea es que los mida allá. Pero si no, para tratar de conservar precisamente como las condiciones ideales del agua, digamos, del momento en el que se tomó la muestra, esa es la temperatura ideal para que las muestras no se alteren, que es 4 grados. Y lo que les digo, si ustedes van además a mirar, por ejemplo, metales pesados, pues entonces hay que hacer la conservación idealmente en ácido nítrico, pues para que se le baje el pH normal que tiene el agua normalmente a -2. Por eso es que el pH, pues igual sí es importante tratar de medirlo en campo, que pues eso sí se puede hacer muchísimo más fácil también con las guías de pH, por ejemplo. O sea, no sé, estamos pensando que si tenemos y si trabajamos en un laboratorio, no sé, con las oficinas de la Universidad de Pamplona, y ustedes les prestan todos los equipos y se pueden llevar pues un pHímetro de baterías pues, y medirlo con toda la certeza y limitando el error, pues genial, pero si no, el pH, que sí es algo que hay que hacer o sí o sí en campo, se puede también cualquiera de estas tiras de pH. Entonces, lo mismo, el rotulador. Algo importante también, y es, por ejemplo, a veces a los científicos naturales se nos olvida, y es pues llevar el diario de campo. Uno también tiene que llevar su cuaderno y decir cuáles fueron las muestras que tomó, las horas. O sea, sin el rótulo igual no cabe toda la información, pues se puede llevar un cuaderno. La bitácora. Ajá, exacto, eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, yo, uy, un momento, pasó. Se congeló la pantalla un poco, pero ahí vemos tu presentación. Ah, ya. Bueno, uy, esperen que esto se enloqueció. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues precisamente lo que yo les estoy mostrando sí fue el trabajo que hice en mi tesis de pregrado, que fue en el humedal Jaboque en Bogotá. Entonces yo tuve como la oportunidad de salir, o sea, después de esto trabajé, o sea, yo empecé fue trabajando como pasante como pasante investigadora, haciendo la tesis el trabajo de la tesis, y después trabajé un añito más solo como analista y ya no tenía que salir más a campo. Pero pues a mí sí particularmente me hacía falta esa relación, porque cuando entonces uno tiene la oportunidad de ir y tomar las propias muestras en campo, se da cuenta de realidades que no puede, a las que no puede acceder cuando solamente está dentro del laboratorio, y es esto, por ejemplo. Fíjense en esta foto. Entonces este es un humedal urbano acá en Bogotá, pues que
realmente tiene un montón de condiciones. Yo desafortunadamente no conozco Norte de Santander y no les puedo hablar mucho de la zona en la que ustedes están, discúlpenme, les voy a traer aquí un paseíto por lo que he hecho yo. Entonces, en estos humedales, no sé cómo sean los humedales, o sea, una urbanización agresiva alrededor, casi no hay zona de ronda, entonces pues miren, en este caso acá se termina el espejo de agua y de una vez viene el muro de, ¿de qué? De ladrillo, muchas veces pues, de hormigón, la basura y pues por supuesto la gran mayoría, o sea, Bogotá hay muchos alcantarillados del país, pues muchos de estos barrios que están alrededor de humedales pues fueron construidos por autoconstrucción, entonces además el acueducto y el alcantarillado no van, o sea, caen directamente, por ejemplo, en los humedales. Entonces, de ahí es que podemos empezar a ver, por qué de pronto este agua está contaminada y tiene... Eso es por Engativá, eso es como por el aeropuerto. Ajá. Sí, señor, ya les muestro el mapa. Sí. Y esta es otra de esas zonas y este es el transecto 1. No sé si se acuerdan de pronto cómo se llamaba el transecto 1. Se llama el fresal. ¿Qué se imaginan que es esto? Un cultivo de fresas. Un cultivo de fresas. Un cultivo de fresas ahí al ladito del humedal, que pues precisamente se utilizaba como agua de riego el agua del humedal. Un agua que vimos pues tiene condiciones igual de salinidad, que no son las más adecuadas para el riego y que pues puede estar afectando esas condiciones del suelo. Y precisamente pues ahí es donde tiene tanta importancia, digamos, dime. Sí, te oigo. Lo siento, fallas técnicas, gracias. Esos vegetales o esas frutas pueden adquirir como los metales pesados o algunas características o sustancias que tengan las aguas. Sí, claro que sí, pues de ahí es precisamente pues a lo que iba todo esto, lo que les cuento, cuando uno se sale del laboratorio y tiene la oportunidad entonces de empezar a pensar este agua de dónde viene, qué condiciones está, cuáles son las condiciones de la fuente en la que está, para qué está siendo usada, ¿cierto? O sea, no solamente el asunto de hacer el análisis, de empezar a mirar como todas las condiciones, pues empieza uno a ver los riesgos de esta agua. Este agua, por ejemplo, estaba siendo regada, utilizando para el riego, y por supuesto que los metales pesados, este agua no puse esos resultados aquí, pero este agua tenía condiciones de plomo que superaban el 200%. Entonces, el plomo estaba, pues claro, por riego, entra al material vegetal, porque o sea, no solamente las fresas, sino también por infiltración, incluso si no lo utilicen para el riego, por la infiltración del suelo, porque ya vimos que igual si el RAS era, pues ese intercambio era positivo y permitía construir una buena infiltración entre agua y suelo. Lo que hace es entonces que por infiltración igual el suelo se llena también de metales pesados, a la vez entonces lo que crece ahí, que puede ser solamente pasto, en esta zona, por ejemplo, hay, pues porque es una zona periurbana, entonces ya ahorita les muestro el mapa, está cerca a lo que era, bueno, Engativá de hecho era un pueblo antes, entonces pues todavía tiene prácticas rurales, entonces si hay ganado y las vacas se comen ese pasto, pues las vacas también se llenan de plomo. ¿Y qué creen que sigue pasando ahí? O sea, el plomo entra la sangre. Pero una pregunta, o sea, ese nivel de absorbancia, digamos, obviamente, de esas concentraciones que trae el agua en los diferentes organismos, tanto vegetales como animales, ¿es absoluto, es total o
o digamos una fresa, ¿qué tanto mercurio podría absorber? Porque los peces, como sabemos, lo pueden hacer, ¿sí? Pero hasta qué punto, digamos, si de verdad, no, sí, la fresa de verdad se absorbe todo el mercurio, y si usted se come esa fresa, pues se está comiendo ese el mercurio en toda su densidad, o no sé, no entiendo eso. Sí, no, con una sola fresa, bueno, yo igual no hago como hasta fitoquímica, no tengo exactamente los valores como de esta influencia, pero pues sí, si uno se come una fresa no se va no es que los niveles de toxicidad por metales pesados crezcan en la sangre de uno, pero si lo hace continuamente, si hace parte de tu dieta tradicional, comerte las fresas o las hortalizas del lugar que está siendo regado. Es más un gradiente de tiempo. Exacto, es más como, es precisamente pues la... Pero no solamente sería de tiempo, también de cantidades, ¿no? Porque si dice que se come uno al mes, ¿a cuántos años va a haber? Digamos que lo que les digo, pensemos por ejemplo en una... Pero es que el gradiente de tiempo siempre va amarrado al gradiente de concentración, o sea, no importa la cantidad, la concentración. Pero por lo menos usted se come uno al mes, tu organismo lo puede desquitar de aquí al otro mes. Sí, es distinto. No, porque son... las cantidades que ingresen a su cuerpo por los diferentes nutrientes, o sea, por los diferentes vías también. O sea, es que si, por ejemplo, se toman la leche de las vacas, o sea, piensen en alguien que, por ejemplo, tiene en una familia que tiene autosostenimiento y se toma la leche de la vaca que está alimentándose con ese material vegetal que tiene plomo. Y además consume las hortalizas que riega con el agua que tiene plomo. Entonces, por supuesto que su nivel como de afectación va a ser mucho mayor que aquella persona, o sea, por todos lados, a la que le venden las fresas una vez al mes. O sea, si es en ese sentido, pues la concentración va a ser, digamos que en el tiempo, como dice el compañero, pues sí va a ser más rápida la afectación que va a tener esa familia que la que va a tener aquella persona a la que se le vende eventualmente las fresas. Pero sí hay un... Pero hay alguna norma, o sea, algo como controlar algo, porque literalmente están enganchando al pueblo, vendiendo médicos. Y no solamente es en ese cultivo, hay muchos más. Pues esa es una de las grandes luchas, para allá vamos, pero déjenme seguir adelante. Que esa es una de las grandes luchas, por ejemplo, pues que se tienen en términos de políticas públicas y la razón por las cuales, ustedes saben, claro que o sea, que el trabajo del analista del laboratorio, pues, o sea, que el trabajo de un ingeniero químico, de un científico, pues tiene que salirse precisamente del análisis simplemente del laboratorio para que pueda tener incidencia en esas políticas públicas y pueda presentar entonces elementos de toma de decisiones ante el nivel estatal. Pero lo que les digo, si aquí en Colombia, o sea, si igual pues hay una flexibilidad de cuáles son los máximos permisibles, porque el país no puede asegurar ciertas calidades, o sea, esto es una pelea grande, ahí ya toca meterse uno como con derecho ambiental, o con otro tipo de derecho también, pero como un poco la invitación de mi Charlie para allá, van a ir viendo cómo se van a ir enlazando las cosas, es que este conocimiento científico que se adquiere desde la ingeniería química se puede tener una mayor incidencia, una incidencia gigantesca en la sociedad si se logra hacer la relación con algún campo del conocimiento, por ejemplo, de las ciencias sociales o que les estoy diciendo, tal vez un derecho ambiental, la fotografía, pero o sea, si uno logra como, si alguno de ustedes tiene como ese interés también de generar como de incidir en las políticas públicas, lo puede hacer desde la ciencia, combinándolo con estas otras ramas, con la nutrición, por ejemplo, que vayan. Pero esperen porque si no se nos va todo el tiempo. Y si es alcalde, obviamente. No solamente si es alcalde, pero sí tiene que hacerlo llegar a instancias superiores. Entonces sigamos porque si no, no me alcanza el tiempo. Otro de los elementos, o sea, que quería mostrarles con este ejemplo era pues, ¿qué pasa si tenemos cultivos con la tolerancia a la salinidad del agua, ¿no? Entonces, cultivos como la fresa, que es el que teníamos en ejemplo, son cultivos altamente sensibles a la conductividad electromagnética
tolerancia muy baja. La gran mayoría de cultivos realmente que no sé si recuerdan que estoy trabajando con en la Guajira, y la gran mayoría de cultivos, por ejemplo, que se siembran en la Guajira pertenecen a estos, ¿no? De cultivos sensibles. Cuando lleguemos allá les contaré, volveremos a trabajar entonces el tema de la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, si tenemos, porque empezamos a ver todas las relaciones, ¿no? Un agua con concentraciones de contaminantes de agua con concentración salina bastante alta, que se utiliza, por ejemplo, de alguna manera en algún proceso de huerta, de agricultura urbana, o pues ya en el caso rural como tal, en riegos específicos, va a tener, va a influir directamente y va a generar pues que los cultivos realmente no sean exitosos, pues va a afectar un montón de otras condiciones como la soberanía alimentaria, por ejemplo, de las comunidades. Y esas son como todas las relaciones que uno puede empezar a hacer a partir de datos numéricos que saca uno en el laboratorio, pero uno puede sacar de ahí de ese espacio y ponerlos ya pues en un nivel un poco más espacial y territorial, ¿no? Entonces, ¿qué sí es muy tolerante? La remolacha, el algodón, la cebada, el sorgo, pues que son además cultivos un poco más difíciles de cosechar que aquellos que son frutales, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando este es el humedal del cual se sacaron estas muestras de agua? El transecto 1, 2 y 3. Y esto sucede en Engativá, aquí está el mapa de Bogotá, esta zona es la región oriental y esta es la occidental. Entonces, como ven, pues el humedal queda en el extremo occidental de la ciudad. Por eso precisamente la vocación como rural que todavía conserva ese espacio. Y además aquí el límite occidental de Bogotá es el río Bogotá. O sea, esto que vemos acá es el río Bogotá. Cuando ustedes miraban los resultados, los análisis, se daban cuenta que el transecto 3, que es el que está más cerca del río Bogotá, era el que más niveles de contaminantes estaba presentando, a pesar de que en las fotos además es la zona que pareciera mejor conservada en términos, por ejemplo, de cobertura del suelo, porque es la zona más boscosa. Pero eso tiene que ver con que, pues como hablábamos ahorita de, si yo entre más presas me como, pues más contaminada va a estar mi sangre, por ejemplo, pues en eso aquí pasa lo mismo. Entre más va avanzando el cauce o el recorrido del humedal, mayor concentración de contaminantes también van llegando, y precisamente en la zona que está más cerca a la desembocadura de todos estos residuos de estas aguas residuales domésticas, pues mayores son los contaminantes que tenemos. Entonces, aquí vamos a ir. Quería que fuera. Y les voy a ir contando como cositas, también anécdotas para que nos puedan relacionar. Cuando estaba entonces yo ya pues al final de la carrera trabajando y viendo estas